Recording in progress. Recording stopped. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Vamos a compartir ahora este tema 13. Vamos a entrar a ver los cestodes, donde vamos a ver las tenias grandes. Después vamos a ver las tenias más chicas. Dentro de las tenias vamos a ver dos especies que están catalogadas entre las tenias grandes, que se llama la tenia solium, y la otra se llama la tenia saginata. Entonces, si ven acá, vemos estas dos tenias, son diferentes estas tenias. ¿Por qué? Si vemos, por ejemplo, la cabeza de la tenia solium, generalmente está constituida, si vemos acá, por la cabeza. Ya tiene la cabeza y dentro de la cabeza tiene una corona, si ven aquí. En cambio, la cabeza de la tenia saginata no presenta esta corona. Entonces, esa es la diferencia, la cabeza entre estos dos. Bien. ¿Dónde se encuentra la tenia solium? En el cerdo. ¿Y dónde se encuentra la tenia saginata? En la vaca. Ahora, ¿cuánto mide cada una? La tenia solium mide 5 metros y la tenia de la saginata que está en la vaca mide 10 metros. Entonces, estamos viendo. Generalmente el escole tiene el mismo tamaño. El escole se llama a la cabeza. Las dos miden de 1.5 a 2 micromilímetros por 4 micromilímetros de ancho. ¿Qué cosas tienen en común también ellas? Tienen en común las ventosas, que son estos 4 que uno cuenta acá. 1, 2, 3 y uno acá hay atrás 4 ventosas, que también aquí se ven más nítidas, están en la saginata. Vemos 1, 2, 3, 4 ventosas. Entonces, eso es lo que hemos analizado, lo que es la cabeza de estas tenias. ¿Qué más tenemos que ver? ¿De qué más está constituida este parásito? Presenta lo que nosotros llamamos, aquí si ven esto, se llaman proglótides. Este es un proglótide, este es otro proglótide, este es otro proglótide. Entonces aquí contamos 1, 2, 3 proglótides. Todos los proglótides se juntan para formar los estróbilos. Entonces, el conjunto, nosotros decimos, no sé si se recuerdan cuando vimos Ascaris, cuando vimos Uncinaria, eran gusanos cilindros. Estos son aplanados, son gusanos aplanados
que están fragmentados en proglótides. En cambio, los helmintos no estaban fragmentados en un solo gusano, un solo cilindro. Y aquí vamos a ver, miren ustedes cómo vemos los estróbilos. Entonces, al ser la tenia sólida de 5 metros, por supuesto que va a tener menos proglótides que la tenia saginata, que tiene 10 metros. Entonces nosotros aquí hablamos que esta tenia saginata tiene más o menos se calcula más o menos en 10 metros, se calcula más de 20, más de... ¿Qué otra cosa tenemos que saber de acá? Tenemos que saber que estos proglótides, o sea, estos segmentos de las tenias, lo clasificamos en dos grupos. Decimos los proglótides jóvenes son aquellos que se desprenden de aquí de la cabeza, y los proglótides adultos son los que están en el extremo, en la cola. Entonces, eso tenemos que saber. ¿Dónde van a estar los huevos? ¿Dónde se produce la fecundación de estas tenias? En los proglótides que están terminales, en lo último. Entonces, los proglótides jóvenes vienen a ser los que están prendidos de la cabeza. Y los proglótides grávidos, o sea, que tienen el huevo, son los que están en la cola, los últimos. Por eso dice, algunos huevos salen a través de un poro genital y se mezclan con las heces fecales. En otras solo vamos a encontrar los proglótides con el huevo. Ahorita les explico a qué se refiere. Generalmente hablamos de 80.000 huevos diarios. ¿Qué otra característica tenemos que saber de las tenias? Estas tenias presentan un embrión, ya que viene a ser el huevo, por supuesto, y aquí dentro de ella vamos a ver 3 pares de gancho, que ahorita lo vamos a ver en una diapositiva más grande. Y estos huevos son de color café. Entonces, esta es la presentación de lo que vamos a ver en estos momentos. ¿Alguna pregunta de aquí? Algo que no se hubiese entendido en la explicación de las diferentes partes de la tenia. Disculpe, doctora, no escuché bien qué era el estrobilo. ¿Lo podría repetir, por favor? El estróbilo es el conjunto de proglótides. O sea, digamos acá hay 1, 2, 3 proglótides. Entonces, todos esos 3 se llaman estróbilo. O sea, todo. O sea, el conjunto. Como decir, digamos, ¿usted ha comido alguna vez cupesí? ¿Conoce el cupesí, pero? Tampoco. No conoce el cupesí. Ya, así a ver cómo le indico. A ver. Voy a dibujar. Pero ya entendí, doctora, gracias. ¿Me entendió? Sí, ya la entendí. Digamos, por ejemplo, este lapicero es un proglótide. Este otro lapicero verde es otro proglótide. Este lapicero azul es otro proglótide. Así se van juntando hasta formar los 5 metros en el caso de la tenia solio y los 10 metros en caso de la tenia saginata. Todo este conjunto, o sea, todos estos proglótides se llaman estróbilos. O sea, como decir, la cadena hecha de proglótides se llama estróbilo. Pero si yo empiezo a sacar uno por uno, yo digo, esto es un proglótide. Esto es un proglótide. Y si yo lo junto a toditos, todo esto se llama estróbilo. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Ya, bueno. Otra pregunta. Es importante entender esto de las tenias porque yo les voy a comentar muchos casos, experiencias de la vida real, como decimos nosotros. Me acuerdo una vez, nunca me olvido yo. Una vez yo iba en el micro antes, claro, uno cuando recién sale profesional, se maneja en micro, ¿no? Porque no hay platita para vehículos. Me acuerdo que yo en esa época trabajaba en el hospital de niños y subía al micro. Iba así con la mirada perdida hacia adelante. Yo siempre me acuerdo de eso, pues, y
había una muchacha que subió de mini. Y mis ojos se fueron a la mini, a las piernas, a la pelada. Así iba yo pensando ahí. Como cuando uno está pensando, dice, en la mortalidad del cangrejo, ¿no? Ya con hambre a esa hora de ir a su casa. Iba mirándole las piernas a la chica porque estaba agarrada y así, y me daba la espalda. Y de ahí me llamó algo la atención a mí en esta jovencita, que se veía así como un diente, se podría decir, así color piel, así, que se movía, bajaba de su pierna y se movía así en forma lenta. Y le fui mirando y le fui mirando. Saco un pedacito de papel higiénico que tenía, y se lo saco, que me llamó la atención, digamos. Y se vuelca él y me dice, mire, le digo, tiene le he sacado esto de su pierna, le estaban dando, no, sentía, me dijo, sentía que algo se movía, me dijo, pero no, pensé que era el micro. Dice. Y le digo, mire, lo tiene aquí, aquí lo tengo. Ay, bótelo, me dijo, ¿me lo puedo llevar? Claro, me dijo. Entonces agarré y lo envolví y me fui con él en la mano. Llegué a mi casa, agarré un poquito de alcohol y lo metí ahí, lo guardé en el frasquito y al otro día lo llevé al hospital, me acuerdo. Agarré y le hice una lámina, un portaobjeto y un cubre y lo pusimos ahí con la doctora Chalú, que es también trabaja conmigo en la caja, trabajaba en esa época, Y le digo, mira lo que encontré ahí, doctora, ¿no? Ya sospecha de algo, sí, le dije, por eso lo traje. A ver, pongámoslo al microscopio. Lo pusimos al microscopio, ahí estaba la tenia llenita de huevo. Era un proglótide de tenia que se había salido. Entonces nosotros podemos ver eso. También otra anécdota que nos pasó a nosotros en la caja. Llegó la materia fecal para buscar de parásitos. No entra pues una en la caja, entra hartísima. Y el técnico agarró y las puso las materias fecales así en hileras, bla, 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 como ahí entra harto, o sea, tenés que ser rápido para hacerla. Y la dejó abierta, fla, 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 para no estar abriendo una por una, la dejó abierta. La dejó abierta con su tapita a un lado, por supuesto. Y de ahí se fue no sé qué, a hacer qué, pero cuando volvió, yo fui a lavarme las manos estaba lavándome las manos, me llama la atención, veo algo que se movía ahí en el del lavador. Carajo, ¿y qué es esto que se mueve? Y traje un palito, lo hurgué así, efectivamente hacía esto, hacía. Esta es una tenia, y traje una pinza, la sacamos con la doctora Chalú de nuevo. Hicimos otra vez, la sujetamos, pusimos el portacubre, tenis, con huevo. Y ahora nos reíamos todos porque, ¿de quién era? Si habían tantas muestras destapadas, ¿a quién le íbamos a poner el informe? Se hizo el examen directo a todas las muestras que entraron ese día. Ni una tenía un huevo de tenia para sospechar y decir, fue de esa que se salió el proglótide. Así que, ¿qué se hizo ese día? Todavía las muestras que entraron ese día, a esa hora, se tuvieron que pedir nueva muestra para encontrar al paciente que tenía la tenia. Entonces, por eso le digo, las tenias la podemos ver nosotros en la materia fecal, pero vamos a ver el proglótide. A veces podemos ver los huevos también. O también podemos ver que el proglótide se aleja del paciente, sale del paciente. Y estos son los proglótides maduros, los que ya están grávidos. Entonces, eso es lo interesante de las tenias. ¿Alguna pregunta hasta ahí para ir continuando? Por eso acá dice, algunos huevos salen a través del poro genital y se mezclan con las heces. ¿Cuál es el poro genital? Vienen a ser pues, los proglótides grávidos. En otras, los huevos salen con los proglótides. O sea que podemos ver los proglótides andando así, lleningo de huevo por la piel del paciente. Salen a través del ano. Pregunta hasta aquí, jóvenes. ¿Se entendió el mensaje? Bien. Continuamos entonces. Aquí. ¿Qué tenemos?
Esto en sí no es para ustedes, es solamente una información, que tampoco se van a aprender esto ustedes, ¿ya? Pero yo le tengo que informar, ¿ya? Bien. Aquí, por ejemplo, como les decía hace rato, este es un proglótide partido por la mitad, ¿ya? O sea, partido. ¿Para qué? Para ver, nosotros acá, cuando vamos a hacer la identificación de la especie, se cuentan las ramas uterinas, o sea, estas son las ramas uterinas, para ver el tipo de tenia que es. Esto es para poner la especie. Eso para ustedes no. ¿Ya? La solium y las saginatas sabemos que se adhieren a la mucosa del intestino delgado, prácticamente en el yeyuno. ¿A través de qué lo hacen? A través de la cabeza, que nosotros le llamamos escólex. Entonces, así se adhieren, o sea, y meten la cabeza, así se adhieren, porque tienen, hemos visto que tienen gancho, ¿no ves? Y otras tienen las características acá de los ganchos de la cabeza del escola. ¿Qué más? El embrión hexacanto u oncósfera presenta 3 pares de gancho. ¿Por qué no salir aquí? Tiene que salir. Ya, más allá lo tengo. A ver, vamos a ver. No, a ver más acá. Ya, acá está. Ahora se los voy a explicar acá. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que decimos nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre una tenia y otra tenia? Listo. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver. ¿Qué pasa con solium y qué pasa con saginata? Vamos a ver la diferenciación entre una tenia y otra tenia. ¿Qué habíamos dicho? ¿En qué se diferenciaban? A ver, recordemos un poquito. A ver. ¿Se acuerdan? A ver, algo que se acuerden, lo que sea. Una mide 5 metros y la otra 10. ¿Ah? Una mide 5 metros y la otra 10. Bien, una mide 5 metros, la otra mide 10. Otra diferencia. ¿La cabeza, las dos son iguales con la cabeza? No, no es. ¿Por qué no son iguales? ¿Qué tiene la una que no tiene la otra? ¿Qué les dije que tenía aquí? Una corona, exactamente. En cambio, saginata no tenía, ¿no ves? Bien, esas son dos diferencias muy importantes en la cabeza. Como dice acá, ahora, si vemos acá, ¿qué pasa con los proglótides? ¿Ya? Los proglótides, que es la parte terminal, grávidos, presentan menor de 12 ramas uterinas. O sea, vamos a encontrar, siempre podemos encontrar 8, 6, 10, máximo hasta 12. Entonces nosotros contamos las ramas uterinas y decimos, esto se trata de una tenia sólida, porque tiene menos de 12 ramas uterinas. ¿Qué pasa con la saginata? La saginata va a tener 13, va a tener 14, 15, 16, va a ser más grande. Entonces, eso para nosotros es importante para poner la especie. Para ustedes no. Solo es para un conocimiento. ¿Será que es lo mismo tener una tenia de 5 metros y tener una tenia de 10 metros en el abdomen? ¿Qué dicen? No, ¿eh? No, doctora. No, porque imagínense, para tener 10 metros de parásito, en fin, la vaca lo tiene porque su abdomen es más grande, pero un ser humano. Entonces, 5 metros, 10 metros. Si tiene 10 metros, pues va a tener 2000 proglótides. Y si tiene, va a tener 1000 proglótides. O sea, va a haber diferencia, va a haber por el tamaño. Y algo que nos llama la atención, mire, la solium, los proglótides grávidos, que es lo que yo les comentaba, salen con poca frecuencia. En cambio, los de la vaca salen con más frecuencia. ¿Qué pasa con los lóbulos del ovario? En solium tenemos 3 y en saginata 2. En la solium tiene, en la parte del esfínter, carece de esfínter vaginal. No tiene.
En cambio, el ovárico posee esfínter vaginal, entonces da lugar a que salgan estos proglótidos. Entonces, esa es una diferencia. En sí, esto es para que nosotros, cuando estamos en el laboratorio haciendo el diagnóstico metodológico, entonces nosotros tenemos que hacer la diferencia entre las tenias para explicar al médico, para darle lo que pasó, ¿no?, al médico. Entonces eso es importante para la identificación, ¿no? ¿Qué pasa en el ciclo evolutivo? Veamos el ciclo evolutivo. Por ejemplo, en esta fotito que hay acá, estos vienen a ser, nosotros le llamamos a esto los quistes, se llaman. Son así, tal como se ven acá, transparente, ovaladito, así como un granito, así un granito, el tamaño más o menos así de un granito de maní, pero son transparentes. Y adentro se ve algo más oscuro, blanco también, y ese viene a ser el parásito que está ahí metido. Y esto ya está invaginado en este quiste. Entonces, empecemos a ver cómo se origina el ciclo evolutivo. Si miramos acá, tenemos una tenia, ¿ves? Tenemos una tenia, tenemos acá. Aquí está el joven que me preguntó, digamos, ¿lo ve este sueltito acá? Este cuadradito suelto, ese es un proglótido. Y lo ve toda esta cadena, eso se llama estróbilo. ¿Está bien? Ya. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que pasa aquí? El hombre lo ingiere, ¿no? Lo ingiere, ¿no? ¿Dónde cómo lo va a ingerir? ¿De qué manera? A través de los alimentos, sobre todo la carne. Eso, digamos, es un mensaje, no sé si ustedes han visto que hay personas que cuando van a comer así a algún restaurante o comen carne, tienen la costumbre de comerla semicruda, ¿eh? La carne, o dicen cruda o a término medio, dicen. Entonces, si el parásito, si este quiste del parásito está metido entre medio de la carne, no va a morir. Si la carne está cruda, no muere. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros comemos eso y estamos introduciendo en la carne a la tenia. ¿Y cómo está la tenia en la carne? Está en forma de un quiste, así. Y dentro de este quiste, ahí está el parásito. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, tal como está acá. Esto es igual. Entonces, inmediatamente entra al organismo, se vagina el escole. ¿Qué significa eso? Que sale, o sea, se rompe la membranita y sale el parásito. Entonces, sale, ¿no? ¿Qué sucede con este parásito? Este parásito, como dijimos, es un parásito que tiene predilección a nivel del intestino. Ahí es su lugar. Ahí va y se imagina, ahí es su lugar, el intestino delgado. Entonces, de esta manera, el parásito empieza a desarrollarse, a formar sus diferentes proglótidos, hasta llegar a la forma adulta, ¿no? Cuando se produce se podría decirlo, el proglótide, cuando ya está grávido, como dijimos, puede caer, puede salir el proglótide o caer a la tierra, desintegrarse el proglótide y liberar los huevos. Los huevos, al salir, los huevos son infectantes, entonces sabemos quiénes son los que están en contacto con los animales. Sacate, pues, hijo, sacate. Estos huevos van a ser ingeridos por los animales.
Entonces los animales son los que comen esto, ya sean perros, ya sean cualquier animal, ratas, ratones, ¿no? Ya. ¿Qué sucede en los animales? También entra el parásito y ese huevo que hace, debido a las sales biliares, se rompe y ahí sale el embrión hexacanato, o sea, el parásito, y se libera a nivel también del intestino delgado. Luego esto pasa a la circulación y pueden entrar a cualquier músculo, o sea, su tropismo es la musculatura. Entonces, ahí se enquistan, o sea, de esta forma, el enquiste es con el escólex. Y de esa manera, nuevamente nosotros podemos, ¿cómo se dice? Contaminar. O sea, de esa manera es la contaminación. Esto sería todo lo que es el ciclo evolutivo de lo que es la tenia saginata. Veamos un poquito para poder entender la patogenia. Generalmente la infección es única, o sea, es una sola solitaria, se dice, o sea, un solo parásito. Pero en el caso, por ejemplo, de la solium, que es la tenia del cerdo, se ha llegado a ver en animales que se han encontrado varias tenias. O sea, por eso se dice que la solium puede ser múltiple, o sea, que puede haber no una sola tenia, sino varias tenias. En cambio, en la saginata no. O sea, hasta ahora no hay ningún, siempre una. Ahora, ¿cuál es la interacción que hace el parásito con el hombre? O sea, con el huésped en este sentido. Produce una irritación, o sea, una acción, un mecanismo. ¿De tipo qué? Mecánico. ¿Por qué? Porque está produciendo daño en la mucosa del intestino. Entonces, esa es la explicación de la patogénesis, la acción. ¿Cuáles serían las patologías? Y es lo que nos llama la atención de esto. Miren ustedes que hay pacientes que pueden tener a este parásito y ser pacientes asintomáticos o con síntomas leves. Si vemos acá ¿cómo se dice? Esta sintomatología, es una sintomatología prácticamente inespecífica, diríamos nosotros. ¿Por qué inespecífica? Porque estamos hablando de síntomas inespecíficos que se pueden dar por cualquier parásito, inclusive por cualquier problema gastrointestinal. Analicemos esto, digamos. El dolor abdominal. El abdomen puede doler no solo por parásito, puede producir por bacteria, por un virus, o también puede haber un dolor traumático por un golpe, algo. O sea, el dolor no nos dice de abdomen que podemos sospechar de una tenia, digamos. El meteorismo, llenarnos de gases, tampoco, hasta una comida muy grasosa, muy pesada, nos puede llenar de gases. Las náuseas tampoco es un síntoma específico, debe tener náusea, inclusive hasta por haber comido una comida muy grasosa o alto contenido en proteínas o muy alto contenido en glucosa, también puede producir náusea, o cosas frías también que hubiese tomado. Tampoco viene a ser una sintomatología específica. Y si vemos el vómito, peor. El vómito no nos va a decir de que estamos frente a una tenia. Yo puedo tener vómito por una mala comida, quizás por frío también, a veces uno se enfría por haber comido una cosa brusca, o caliente o fría también puede originar vómito. O sea, hay muchas causas para originar vómito, inclusive hasta por una presión arterial alta, ¿no? Entonces son síntomas inespecíficos que no están. Veamos la diarrea. ¿Será que la diarrea viene a ser una patología o viene a ser un síntoma? ¿Qué dice? Es una patología, ¿verdad? ¿Y será que una diarrea nos puede decir que estamos frente a un parásito, frente a una bacteria o frente a un virus? O sea, ¿es específica? ¿O la consideran inespecífica?
Inespecífica, No ¿no? específico. Específica, porque hay diarrea también que tienen origen fisiológico, ¿no ves? El estado nervioso, eh, a veces un alimento también puede originar diarrea. Hay muchas causas para la diarrea. La pérdida de peso. ¿Será que es un síntoma específico perder peso? ¿Podría ser un síntoma específico para TENI, el perder peso? No, doctora. No, no, porque podemos perder peso por muchas causas, ¿no es? El prurito anal, ¿será que sería un síntoma específico que nos pique el ano? Sí, bueno, también inespecífico. Inespecífico, porque no puede producir picazón hasta por la falta de higiene, ¿no es, chicos? Una falta de higiene también puede producir picazón. Como dice su compañero, podría ser el oxiuro, también podría ser, o podría ser una picazón por otras causas, digamos, una alergia, digamos, a la ropa interior, también, ¿sí? Jabones, detergente, algo que hubiésemos usado, tampoco viene a ser específico. Bien, entonces, y acá lo que nos llama la atención dentro de la sintomatología, la Solium, que es la que se come a través de la carne de chancho, de cerdo, puede dar manifestaciones de tipo neurológico. ¿Qué es generalmente? Que las personas dicen, me duele mucho la cabeza, estoy con, ¿cómo se llama? Con dolor, tomo el remedio, ese rato me pasa, pero después otra vez me vuelve el dolor de cabeza. Es constante todos los días. Entonces, eso no es algo, algo normal que estemos siempre con dolor de cabeza o creen que es normal. Que siempre tengamos dolores de cabeza, padezcamos de dolores fuertes, migraña. ¿Será que eso es normal para una persona? Tener todo el día ese dolor fuerte de cabeza. No, doctora. No, no es normal. Entonces ya eso me haría ir a mí a un médico internista o me haría ir a un neurólogo, ¿no? Para ver por qué tanto dolor de cabeza. Porque yo conozco gente que es muy dependiente de estos antimigraños que toman todo el tiempo, están tomando. ¿Y para qué toman? Digo, no, es que yo tengo constante migraña, dolor de cabeza. Pero eso no es normal. Nadie nace con migraña. Digo, algo ha de haber. Anda a un neurólogo. Entonces el neurólogo es, o el médico internista, donde vayan. Si el médico internista ve que la parte esta del dolor de cabeza del paciente descarta una patología funcional interna, digamos, entonces él puede decir, puede ser la cabeza, entonces deriva, hace su transferencia a un neurólogo, porque él ya descartó toda la parte interna del paciente. Entonces, cuando va al neurólogo, pues ya el neurólogo empieza los estudios, ¿no? Y siempre, como digo yo, siempre la epidemiología, siempre hay que averiguar dónde vive el paciente, cuáles son sus hábitos, de qué manera se desenvuelve dentro de la vida social. Es importante eso, porque, por ejemplo, yo conozco mucha gente que come mucha carne de chancho. Llega al lugar y lo primero que piden es chancho. Y también nuestro país, sobre todo la ciudad de nosotros, si recuerdan, todas las comidas, para todos los eventos, para las fiestas, para todo, ¿cuál es la carne que se elige? La carne de chancho, ¿no? Entonces, y no sé si ustedes van, por ejemplo, a una provincia, cuando van caminando a una provincia, ustedes ven que dice asadito, que enrollado de chancho, todo eso ofrecen en el camino, ¿no? Hay restaurantes, digamos. Y hay gente también que vende así, digamos, pone su mesa y vende. Entonces, nosotros no sabemos si esa carne de chancho
ha sido faenada en un centro donde se hace el estudio, ¿no? O sea, que se ha controlado el saneamiento. Entonces no sabemos si es una carne es un chancho que criaron casero y que nunca le hicieron estudios, nadie sabe. Entonces, pero como es linda la preparación, la gente la come. Entonces, de esa manera nosotros podemos adquirir también a esta parasitosis. Y eso tiene que llamarla al médico, al neurólogo, y decir, bueno, si es un paciente que le encanta la carne de chancho, que vive en una zona donde hay criaderos de chancho, y ya, ahí por lo menos sospechar y decir parásito del chancho. Parásito del chancho es la tenia. Entonces ahí nos puede ayudar eso, a pegarnos un poquito a sospechar de este parásito. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta en sintomatología? Yo pienso que está claro, ¿verdad? Chicos, Sí, ¿está sí, claro? Ya, sí. bien. Ahora veamos la patología. Eso es en cuanto a los síntomas. Ahora veamos la patología. Habíamos dicho que el parásito desarrollaba su forma adulta a nivel del intestino delgado y se adhería a través de la cabeza del escole. Entonces, y habíamos dicho que la acción que producía el parásito al interactuar con el huésped era una acción mecánica. Y la acción mecánica es agresiva para el tejido del huésped. Entonces va a producir una inflamación de tipo catarral. O sea, ¿qué significa eso? Que va a haber una inflamación, un engrosamiento de la mucosa del intestino, ¿no? Por lo tanto, va a haber un enrojecimiento y se va a volver gruesa y se va a volver grande. Entonces, al reaccionar así el intestino, ¿qué hace? Que sea fácil quebrantarse, y permitir el ingreso a cualquier microorganismo o elemento que esté ahí y irse vía por un capilar o una vena o vía sanguínea o vía arterial. Entonces, ahí nosotros estamos viendo el escolen, la cabeza es la que produce, a través de esa se adhiere el parásito a la mucosa del intestino. Y produce una inflamación de tipo catarral. ¿Se acuerdan quién era el que tenía ventosa y que produce también esta inflamación catarral? ¿Se acuerdan, chicos? De la Giardia lamblia. ¿Se acuerdan, no? Que se adhiere a través de las ventosas. Entonces, se puede ver una pseudo falsa obstrucción, quiere decir. Y si el parásito migra, como le digo, por vía capilar o venosa, puede llegar a originar, entrar al apéndice y producir una apendicitis de tipo agudo. ¿Qué más? Debido a la se podría decir, a la elaboración de los metabolitos tóxicos por parte de este parásito, puede producir una alergia y de tipo exfoliativo, o sea que puede aparecer picazón, escozor, como dije. Y no se olviden que el parásito sale por la región del ano y desarrolla emite la solución lítica y eso origina de que se produzca una reacción y el organismo a la mano no le mete la mano y empieza la picazón. Y podemos ver la toxemia parasitaria, o sea, la toxicidad del parásito en la sangre. Esas serían las patologías más relevantes en cuanto a las tenias. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? ¿Cómo? Aquí tenemos, para nosotros importante, o encontramos, como les decía, el proglótide, o también podemos encontrar el huevo que tiene el aspecto de una rueda de vehículo. Es de café y presenta 3 ganchos. Eso es lo que tenemos. Hay pruebas también muy buenas que son de antígeno, y se puede buscar antígeno en materia fecal, que también es de buen pronóstico. Entonces, dentro de la ficha epidemiológica que se tiene que elaborar y conocer, sería la clínica. O sea, primero hacer la evaluación clínica, por lo que el paciente nos manifieste, de lo que nos cuenta el paciente.
Luego nos vamos a lo que es el laboratorio, o sea, los métodos del laboratorio. Ya habíamos indicado que podemos hacer un examen directo, un examen seriado de 3 muestras con intervalo de 1 día, o también podemos ir a los métodos de concentración, dentro de los cuales tenemos el de flotación y el método de centrifugación. Entonces, podemos utilizar cualquiera de estos métodos para ver. Veamos un poquito acerca de la epidemiología. Si vemos acá, es una infección a nivel mundial. Afecta a todo, a todas las etnias, se puede decir. Está relacionada con lo que es el consumo de la carne cruda. Nosotros podemos transmitir de una persona a persona muy bajo, se podría decir de un 0,1%. Utilizar huéspedes intermediarios muy bajo igual. Y en sí el principal es el consumo de carne con estos quistes. ¿Cuál es la prevención? Evitar el consumo, si lo que nosotros hacemos es comer la carne cruda, entonces ¿cómo evitamos comer carne poco cocida de cerdo? Lavado de manos. Evitar fecalismo cuando estamos criando los cerdos. ¿Qué significa eso? Que yo crío cerdo y voy de feco al aire libre. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Eso, que el cerdo va y coma el excremento y de esa manera también se infecta. Entonces, sería importante en cuanto a la epidemiología. ¿Cuál sería el tratamiento? Droga de elección acá en nuestro medio es praziquantel, la que está con rojo. Se da de 5 a 10 miligramos kilogramos dosis, en dosis única. ¿Cómo actúan? ¿Cuál es su mecanismo de acción del praziquantel con la tenia? ¿Qué hace? Actúa a nivel de la membrana del parásito, ¿ya? Interfiere en el intercambio del ion calcio. Entonces, de esa manera destruye al parásito. Hay otras drogas que se llama la niclosamida, que viene de 500 miligramos. Vienen en el sobrecito 4 tabletas también. Y se da, se puede tomar en una sola dosis o se puede tomar cada 12 horas. ¿Cuál es el problema de la niclosamida? No tiene muy buena absorción a nivel del intestino delgado. En cambio, el praziquantel sí tiene buena absorción. Entonces, esa es la diferencia entre una droga y la otra. Por eso nosotros decimos de elección el praziquantel. ¿Ya? Aquí. ¿Cuáles son los criterios, decimos nosotros? ¿Cuál es el criterio de tratamiento que tiene que haber? ¿Cómo tiene que ser el criterio? El criterio de tratamiento es muy importante para poder dar por terminada la curación de la tenia. Generalmente algunos utilizan laxantes salinos como el sulfato de sodio, ¿no? Para ayudar a eliminar las heces. Pero lo que hay que indicar al paciente, digamos, es que ellos cuando defequen busquen con un palito la cabeza de la tenia. Porque si no sale la cabeza, así sigamos haciendo tratamiento, no nos olvidemos que la tenia se prende en la cabeza y va renovando sus proglótides, ¿cómo se llama? Jóvenes. Entonces va a ir creciendo, le botan los proglótides, salen los proglótides, si no sale la cabeza va a seguir generando el proglótide y la tenia nunca va a salir, entonces hay que buscar, se da el tratamiento, hay que eliminar la cabeza. Por eso hay que controlar al paciente por 3 meses hasta encontrar la cabeza. Si usted le encuentra la cabeza y se ve, entonces usted dice, sí, se acabó el tratamiento, está sanado de la tenia. Pregunta hasta aquí, a ver, algo que no se hubiese entendido. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna pregunta, algo? En el tratamiento, doctora, las dosis para los niños. Eso se da kilogramo peso, se da. En sí el praziquantel se dosifica con kilogramo peso.
igual que los otros parasitarios. Ya, ok. ¿Ya? Esa es la dosis. Por eso dice de 5 a 10 miligramos kilogramos peso. Eso va a depender cuánto pesa el niño, ¿no? Y de acuerdo a eso se multiplica. ¿Está bien? Con Sí, el sí. mismo criterio que para adultos. Bueno, veamos la otra técnica, que es esas son las pequeñas, la nana, la diminuta y la canina. Son las técnicas pequeñas. Aquí vamos a ver la doña nana. Miren ustedes, de 2 a 4 centímetros, nada que ver con la solisaginata. Miren la cabeza, igual presenta escole, la cabeza se llama escole, presenta 4 ventosas, y la nana presenta también aquí en la cabeza un rostelo, presenta como la ven en una coronita, ¿no? También presenta proglótides, que son estos que se ven así divididos, y todo esto se llama estróbilo, lo mismo, nada más que son más pequeños. Para nosotros, yo digo, digamos, ¿cómo yo voy a saber qué es una nana, qué es una diminuta o qué es un dipilidium? Por el tamaño. El uno es 4 centímetros, el otro 60 centímetros y el otro 60 centímetros. Los 4 en la cabeza presentan escole. Pero aquí hay algo, por ejemplo, la nana presenta ventosa, rostelo y corona de gancho. La diferenciamos rapidito. Pero la diminuta presenta ventosa, pero no tiene gancho. Y el dipilidium presenta ventosa y posee gancho. Entonces, que esta Dipilidium caninum se parece más a la Hymenopletis nana. Pero, ¿qué pasa con el huevo? Los huevos. Nosotros aquí vemos los huevos. En los huevos, para nosotros es importante esto para diferenciar, ¿ya? El Dipilidium tiene forma ovalada y es transparente, ¿ya? La nana se parece a los huevos de la Teniasolium, con la única diferencia que la nana es translúcida y los huevos son más grandes y presenta igual los 3 ganchos. Entonces ahí la ven. ¿Y qué pasa con la diminuta? La diminuta, los huevos de diminuta son ovalados igual, presenta gancho y son de color café. Esta es la diferencia entre los 3 huevos. O sea, hay diferencia que para nosotros nos sirve para identificarlos. ¿Cuáles son los huéspedes? Para nanas son ratas, ratones y el hombre. Para la diminuta, ¿cuáles? Ratas y ratones. Y para el canino, pues son los animales, ¿verdad? El perro. Pero el hombre no debería tenerlo. El hombre de forma accidental puede adquirir el canino. También la diminuta accidental, ¿no? ¿Qué pasa con los huevos? Los huevos son infectantes, inmediatamente salen de las heces. No requieren huéspedes intermediarios. O sea, salen los huevos de la materia fecal, ya son infectantes. Pero ¿qué sucede con diminuta? Necesita de huéspedes intermediarios. ¿Cuáles son esos? Artrópodos, pulga, gorgojo, que agarran y ingieren todo estos huevos. Entonces hay intermediarios. ¿Y qué sucede con canino? Canino igual tiene intermediarios. Los artrópodos, piojos, pulga, el perro. El perro llega a desarrollar larvas de cisticercoide, por eso se llama canino de animal. Entonces son las características para estas teniasis. Ciclo evolutivo. Si vemos acá el número 1, un niño con un perro. ¿No ves? Estamos viendo el número 1. Entonces, hemos dicho, ¿qué va a pasar acá? Si nosotros estamos con los animales cerca, los animales, aquí si vemos acá, está el perrito queriendo comerse los gorgojos se comen los huevos,
y ya el perro se come al gorgojo. ¿Ves? Estamos viendo. Aquí está el hombre. En la parte, sigamos, vía oral, a nivel gastrointestinal, aumenta el intestino del hombre, el hombre defeca al aire, ¿no? Defeca al aire, todo eso que defeca al aire, ¿quiénes vienen a comer todo eso? Aquí tenemos los vectores, acá tenemos todo lo que es los vectores intermediarios, ¿no? Es el 5. Y el número 6, todo esto, ¿a quién va? A los animales. ¿Y quién está en contacto con estos animales? El hombre. Entonces, automáticamente, el hombre ingiere, ¿no? Ingiere, estos se liberan a nivel del intestino, se depositan a nivel de la mucosa intestinal del intestino delgado, desarrollan la forma adulta y se eliminan los huevos a través de las heces fecales o a través de los proglótidos. Y estos caen a tierra y en el caso, por ejemplo, de la Hymenopilus nana, directamente ya son infectantes. En cambio, en el Dipylidium y en la diminuta necesitan de reservorios, que hemos visto que son los gorgojos, ¿no? Inclusive los animales que comen a estos gorgojos. Entonces sería lo que es el ciclo evolutivo. No hay mucha diferencia, si bien patología. Podemos ver infecciones leves, masivas o infecciones intensas. Cuando hablamos de leve, cuando hay un proceso solo inflamatorio a nivel del intestino delgado. Masiva es cuando ya hay un compromiso de las vellosidades del intestino. Y ya va a haber podemos ver un síndrome de mala absorción también. Y en parasitismo intenso, los síntomas van a ser más intensos, o sea, va a haber ya, se va a producir todo lo que dijimos anteriormente, va a haber diarrea, el paciente va a dejar de comer, va a bajar de peso, van a haber síntomas digestivos, náusea, vómito, diarrea. Y en el caso de Dipylidium, generalmente no es, esto es más una zoonosis, pero que el hombre lo puede adquirir y le va a dar la misma sintomatología. No va a variar, y la patología la misma, no va a variar en nada. Nada más cambia el parásito. ¿Cuál es el diagnóstico? Lo mismo que para las tenias grandes, observar proglótides y buscar los huevos en la materia fecal. La epidemiología, ¿quién es la más frecuente entre nana, entre diminuta y entre Dipylidium? Es la nana. Nosotros encontramos más nana. Por eso dice la nana es la más frecuente. La diminuta y la canina esporádicamente. O sea, esto tiene que estar en relación a que el hombre ingiera de manera accidental un insecto infectado. Y también las condiciones higiénicas, lavado de manos, de alimentos, todo eso. Eso sería. ¿Cuál sería el tratamiento para Cicuantel de elección? Aquí la dosis viene sería 25 miligramos kilogramos. Se da en dosis única o la podemos fraccionar cada 8 horas y también se tiene que repetir a las 2 semanas para ver si ha habido formación del cisticerco con el intestino. Entonces son más fáciles de eliminar estas que las tenias solium y las tenias saginatas, lo que son más pequeñas. ¿Ya? Preguntas hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, perdón, en el ciclo, cuando nosotros eliminamos, se elimina proglótides, ¿no? Puede eliminar proglótides y puede eliminar huevo. Las dos cosas se pueden eliminar. Los huevos en las heces fecales o los proglótides también en las heces fecales o los proglótides solo. Gracias. Ya. Doctora, ¿en el tratamiento se puede utilizar albendazol también o solo es para el No. De elección es el praziquantel. De elección, porque es el que mejor se absorbe.
Y lo que se necesita es un antiparasitario que se absorba el 100% para poder destruir, porque la tenia, si no le sacamos la cabeza, no muere. Entonces necesitamos un antiparasitario que tenga buena absorción, y ese es el praziquantel. Por eso se dice de elección. ¿Ya? Doctora, mucho influye, ¿no? En su identificación en el laboratorio. En cuestiones de Sí, cualquier equivocación de identificación, el tratamiento casi es similar, ¿no? De la astenia. sí, es similar, pero lo que varía nomás es un poco la dosis. Es más fácil y Sí, tratar una tenia nana, una iminolepis nana, que tratar una tenia saginata o todo el problema de la astenia es que pueden hacer problemas neurológicos, hacer la neurocisticercosis, ¿no? Ese tema lo vamos a ver cuando vamos a ver parásitos tisulares, ahí la vamos a ver esa patología. ¿Alguna pregunta más? Cada parásito es una historia, ¿no, chicos? ¿Han visto? sí, pero doctora, sí. Diferente. Cuestiones de su identificación y... Sí. Inclusive en las cuestiones de tratamiento, por eso, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de, han tenido, me imagino, porque todos venimos de una madre y de un padre, que hay mucho, ¿cómo se dice? Mucha falta de información a nuestros padres, digamos, en cuanto a la desparasitación. Pero yo me recuerdo que mi padre nos hacía lo mismo, nos llevaba a la farmacia y le decía, quiero desparasitarlo a mis hijos, decía, y la farmacéutica nos daba el tratamiento. Y ahora yo digo, digamos, ¿acaso es el mismo tratamiento? Ahora que ya estudié y sé, digamos, digo, ¿acaso es el mismo tratamiento para todos los parásitos? No es. Entonces la idiosincrasia que tenemos en nuestro país todavía está muy preincaica, digo yo, porque hasta los mismos profesionales, digamos, que atienden la farmacia, no deberían agarrar y dar la medicación sin haber hecho previo un examen parasitológico, porque no saben si van a atacar una tenia, si van a atacar un helminto o van a atacar un protozoario, o dentro de los protozoarios hemos visto nosotros que hay tratamientos diferentes, por ejemplo en cristosporidium. ¿No ves, chico? O sea, ya cuando uno estudia, lee y dice qué error más grande, y todavía que, bueno, en fin, nuestros padres que lo hagan porque ellos no estudiaron, ¿no? O sea, solo lo hacen, piden el tratamiento por protegernos nada más, ¿no ves? Pero el que Claro, estudió, exactamente. el profesional de la farmacia, él no debería despachar porque le puede dar un medicamento que no tiene nada que ver, ¿no ves? Para eliminar el parásito. Entonces, está dando un falso, ¿cómo se dice? Un falso tratamiento porque no sabe qué tiene el paciente, o sea, contra qué le va a dar. Ahora yo me acuerdo, pues mi padre nos llevaba y nos daban, no sé, me acuerdo, me venda sol y tomaban, nos decía, ¿para qué desparasitan? Que no tengan parásitos. Y ahora digo, pero el vendasol nos sacaría ciertos parásitos, pero no todos. Y los otros, ¿cómo se llama? Los protozoarios, eso para el minto, para ciertos del minto, pero no para todos también. Entonces uno a medida que por eso dice, está estudiando, usted va aprendiendo, ¿no? Va sabiendo, ¿no? Y es importante que nosotros también demos a conocer a otra gente, digamos, lo que sucede. Si alguna vez vemos eso que está haciendo la farmacia, es decirle, no puedes dar porque vos no sabes qué parásito tiene la persona, ¿no? ¿O qué dicen, chicos? Claro, doctora, mucho influye eso, ¿no? Y más Claro. en cuestiones de los profesionales que muchas Uh-huh. veces se prestan para un tratamiento donde están a ciegas.
Así es, exactamente, porque no se sabe, pues si no le han hecho análisis, ¿cómo van a saber? ¿No? Normalmente Bueno. también cuando hay mucha desinformación, pues van a la farmacia cuando ya está bien mal, pues ya Claro, alguien. por la falta de desinformación, tienes razón. Pero digamos, por ejemplo, ahora es fácil, antes era difícil tener una buena información porque no había internet. En cambio ahora hay internet y cualquier persona puede entrar y buscar un libro, leer un artículo y ayudarse. Pero lamentablemente, como se dice, los profesionales no se, nos puede decir, no se actualizan, digamos, y no leen, solo tienen el concepto que debemos estudiar, salir profesionales para hacer plata. Sí, realmente. O sea, la mentalidad, digamos, voy a comprar un auto, me voy a comprar una casa, voy a viajar, creen que eso es ser profesional. Y no crean, en todo nivel se ve eso. En todo nivel, yo ahora miro, además veo así que hay chicos que son jóvenes y vanidosos, farsantes, porque ya son profesionales. Y yo digo, no, se les sumen los humos a estos chicos. Pensar que recién están dando los primeros pasitos y que tienen que forjarse en la vida. Hay mucha gente muy vanidosa acá, que el simple hecho que le dieron un título en la universidad cree que con eso son los sábelo todo de todo. Y no es así. Nunca terminamos, los de salud, nunca terminamos de aprender. Siempre tenemos que estar leyendo porque yo la comparo la medicina con la parte de la tecnología. Siempre hay alguna novedad, no sé, y ahora estamos viendo, digamos, cuando se vio un virus tipo así SARS-CoV. Habían los SARS, pero no así tan agresivos y mortales que han dado alta mortalidad. ¿Sí o no? O sea, habían, pero no así en ese grado. Entonces nosotros decimos, cada vez aprendemos porque aparece un nuevo microorganismo, una nueva patología, una nueva enfermedad y uno tiene que estar preparado para saber cómo, por qué hubieron tantos muertos, a ver, porque nadie estaba preparado, nadie sabía cómo encaminar este diagnóstico ni cómo hacer el tratamiento. En cambio ahora ya hay menos mortalidad porque ya, bueno, como el profesional aprendió de las experiencias de otros países y todo lo que las investigaciones que se han hecho. Entonces, ahora ya ha disminuido la mortalidad por eso. En todo lo que es proceso infeccioso pasa eso. Por eso yo digo a veces, ay, la gente, digo que... Inclusive el otro es un niño que murió en Camiri porque su madre había molido la pepa de la papaya. No sé quién le dijo, molé pepa de papaya y dale a tu hijo para que bote bicho, y lo había hecho y le dio demasiado y se murió el niño. Lleva al hospital muerto al de niño. O sea, es muy, nosotros todavía estamos con una mentalidad muy cerrada acá, que la gente hace cosas, digamos, para curarse y cosas que no debe. Bueno, pues chicos, si no hay más nada que hablar, nos despedimos entonces, ¿ya? Perfecto, doctora, muchas gracias. Hasta Buenas tardes. luego. Gracias a ustedes. Hasta Hasta luego, luego, que tengan doctora. buen Gracias. fin de Hasta luego. semana. Hasta luego. Buen día.